a los cálculos biliares, el cual van a tener un mayor riesgo de morbilidad materna y neonatal. Pero también vamos a ver que tanto la litiasis biliar se va a clasificar en una enfermedad no complicada y en una enfermedad complicada. Dentro de una enfermedad no complicada se va a tener en cuenta solo lo que es el cólico biliar, y dentro de lo que es la complicada vamos a tener en cuenta lo que es una colicistitis aguda, que es lo que yo les voy a exponer hoy día, pero también va a haber lo que es una colitiasis, una colangitis y una pancreatitis por cálculos biliares. Entonces, para ello, la colicistitis aguda, la definición, ¿no? Es la inflamación difusa de la vesícula biliar. Esto normalmente puede ocurrir porque va a ser una complicación de la enfermedad de cálculos biliares, como ya les mencioné, o típicamente también se puede desarrollar en pacientes con antecedentes de cálculos biliares sintomáticas. Dentro de la colecistitis aguda vamos a tener tipos, o sea, cómo dentro de los cálculos, dentro de la colecistitis aguda vamos a tener tipos que pueden ser litiásicas, alitiásicas o enfisematosas. Dentro de las litiásicas vamos a encontrar que se debe encontrar en un 90 a un 95%, y las alitiásicas de un 5 a un 10%, y la enfisematosa va a ser de 1%. La mayoría de la colecistitis aguda se va a dar más que todo porque va a haber lo que es una impactación de cálculo a nivel de lo que es el conducto cístico o a nivel de lo que es a nivel del cuello de la vesícula. También para ello tenemos que tener en cuenta que la colecistitis aguda, la presentación o la sintomatología va a ser similar tanto en mujeres embarazadas como en mujeres no embarazadas. Vamos a encontrar que la colicistitis aguda en una población mundial se va a encontrar en un 10%, y también va a predominar en mujeres que en varones, es decir, de 3 a 1, y se va a presentar más que todo en mujeres mayores de 40 años. En cuanto a las mujeres embarazadas, el 4,5% dramáticas y el 0,5% van a ser sintomáticas. De estas 0,5%, el 40% van a requerir lo que es una cirugía durante el embarazo o mientras estén embarazadas. Y como les mencionaba, este va a tener un mayor riesgo de morbilidad materna y neonatal. En cuanto a los factores de riesgo también van a ser similares en una mujer embarazada o en una mujer no embarazada o en una paciente, pero dentro de ello vamos a tener en cuenta específicamente en mujeres embarazadas, que el factor de riesgo es que la paciente haya tenido una obesidad antes del embarazo, o también que la paciente tenga una multiparidad, ¿no? Para hablar más que todo lo que es de la fisiopatología durante el embarazo, vamos a ver que la bilis normalmente, ¿no? Es solo para recordar que está compuesta de colesterol, ácidos biliares, de bilirrubina. Pero para que se formen los cálculos van a haber factores predisponentes que pueden desarrollar lo que son los cálculos biliares, que van a ocasionar, ¿no?, lo que es un desequilibrio, una sobresaturación de lo que es la bilis. Uno de los factores predisponentes es la gestación. En la gestación vamos a ver que va a haber cambios hormonales y fisiológicos. Estos cambios hormonales, por ejemplo, va a haber un incremento de las hormonas del estrógeno que van a ocasionar un incremento de secreción de colesterol, ocasionando una hipersecreción del colesterol en la bilis, ¿no? Y también vamos a ver que la progesterona va a ocasionar una disminución de los ácidos biliares, y vamos a ver una predominación del colesterol en la bilis. Pero como sabemos, esta progesterona es un relajante del músculo liso, de las vísceras huecas, que puede ser a nivel del útero, ¿no? Y también a nivel de lo que es el aparato digestivo, y puede incrementar lo que es el tono del esfínter de Olly. Adicionalmente, la progesterona va a ocasionar lo que es una éstasis biliar, es decir, no va a haber un movimiento. ¿Por qué? Por la presencia de lo que son por la presencia del incremento de colesterol, se puede formar cálculos, ¿no? Los cálculos pueden ser de tipo colesterol, que vamos a encontrar en un 80 o un 85%, o también podemos
encontrar cálculos pigmentarios, que se encuentran en un 10 a un 15%, y en un 5% vamos a encontrar los cálculos mixtos. Pero en las mujeres embarazadas se va a dar más que todo porque va a haber una obstrucción por los cálculos biliares de tipo colesterol, y el cual, al momento que consuma un alimento y llegue al duodeno, va a secretar lo que es la colecistoquinina, que esta es una hormona que va a ocasionar que haya una contracción a nivel de la vesícula, y esto el cálculo que está dentro de la vesícula puede pasar, puede llegar, ¿no?, lo que es al cuello de la vesícula o al conducto cístico, ocasionando una obstrucción. Y esta obstrucción va a hacer que no haya un flujo adecuado de la vesícula biliar, es decir, no va a haber el paso de la bilis hacia el duodeno, el cual esta colecistoquinina, mientras que se va produciendo, va a seguir ocasionando una contracción en la vesícula, y esta contracción va a ocasionar lo que es el dolor, ¿no? Y también vamos a ver que va a haber la estasis biliar. La estasis biliar, como ya les indiqué, no va a haber movimiento a nivel de la vesícula biliar. Por ende, a nivel de la mucosa va a comenzar a ocasionar la liberación de lo que son enzimas inflamatorias o también mediadores inflamatorios, así como las prostaglandinas, y van a ocasionar una lesión, ¿no?, a nivel de la pared vesicular. Va a haber una distensión también de la pared vesicular, pero también va a haber un incremento mayor de la presión intraluminal o intravesicular, ocasionando lo que es una distensión vesicular. Por ende, puede llegar a producir lo que son lesiones, o hasta llegar a lo que es una isquemia o inflamación a nivel de lo que es de toda la pared a nivel de la vesícula, causando lo que es una colecistitis aguda. Pero también tenemos que tener en cuenta, como no hay movimiento de lo que son de la bilis, podemos encontrar microorganismos, así como lo que es la E. coli, que es el más frecuente que vamos a encontrar, pero también podemos encontrar lo que es las enterobacterias, la Klebsiella o las pseudomonas, ¿no? Dentro de lo que es una colecistitis aguda, vamos a tener distintos tipos de colecistitis, como es así como una colecistitis edematosa, que va a tener una duración de 2 a 4 días. Esta vesícula va a contener lo que es un líquido intersticial, y los capilares y los vasos linfáticos se van a encontrar dilatados, y la pared de la vesícula se va a encontrar edematosa. El otro tipo es la colecistitis necrotizante, que que va a tener un tiempo de duración de 3 a 5 días. Aquí vamos a observar que va a haber cambios edematosos, y también va a haber más áreas con hemorragia, ¿no?, y necrotizada. Luego tenemos el otro tipo, que es la colecistitis supurativa, que tiene una duración de 2 a 10 días. Vamos a ver que va a haber ya una infiltración de leucocitos, y también las áreas van ya a estar supuradas, con áreas supurativas. Va a haber una proliferación fibrosa. Vamos a encontrar también lo que son abscesos intramural y pericolecísticos. Eso sería a nivel de una colecistitis supurativa, pero también pueden llegar a producir una colecistitis crónica, que va a tener una duración mayor a 10 días, donde vamos a encontrar que la vesícula ya va a estar, va a haber una atrofia a nivel de la mucosa, la pared va a estar ya fibrosada, y también vamos a encontrar episodios repetidos, ¿no?, de lo que es una colecistitis leve. En cuanto a las manifestaciones clínicas, también la sintomatología va a ser similar, bueno, va a ser igual en una mujer no embarazada o en una mujer embarazada. El principal síntoma que vamos a encontrar va a ser el dolor abdominal, como ya se les había mencionado, por las contracciones que se va a producir en la vesícula, el cual este dolor abdominal lo vamos a encontrar a nivel del cuadrante superior derecho o en el epigastrio, que tiene una duración de más o menos de 4 a 6 horas. Este dolor se va a irradiar lo que es hacia el hombro, o hacia el hombro derecho o a la espalda, ¿no? Se va a acompañar de náuseas, vómitos o anorexia. Y en el examen físico vamos a encontrar que la paciente va a presentar fiebre, va a presentar una taquicardia, una ictericia,
y al momento de realizarle la palpación en el reborde en el reborde costal derecho se va a encontrar, ¿no?, lo que es un dolor, y eso nos va a indicar lo que es el signo de Murphy positivo, ¿no?, que es uno de los signos más importantes, se podría decir, en la colicistitis aguda. También se tiene que realizar lo que son exámenes de laboratorio para confirmar o para tener en cuenta si es una colicistitis aguda. Tenemos que tener en cuenta, se le va a mandar a realizar, ¿no?, un hemograma, un perfil de hepático y un perfil pancreático, por el tipo de dolor que presenta la paciente. Entonces, en el laboratorio vamos a encontrar que va a haber una leucocitosis con una desviación hacia la izquierda. Vamos a encontrar incremento de transaminasas, incremento del PCR, incremento de fosfatasa alcalina, incremento de la bilirrubina total, y también va a haber un incremento de la amilasa. Dentro de la colicistitis aguda también se tienen que tener en cuenta los criterios de diagnóstico, como es el criterio de Tokio 2028. Aquí se considera tres grupos, el grupo A, B y C. Dentro de ello, el grupo A vamos a tener en cuenta más que todo lo que es una inflamación local, donde se va a encontrar lo que es el Murphy positivo, y en la palpación se puede encontrar también una masa, un dolor o sensibilidad en el hipocondrio derecho, ¿no? En el grupo B vamos a encontrar una inflamación más sistémica, ya donde que la paciente presenta fiebre, PCR incrementado, leucocitosis, y en el grupo C, lo que son los estudios de imagenología, ¿no?, que se va a encontrar un engrosamiento de la pared, más o menos de 5 milímetros o más, una distensión de la vesícula, se va a encontrar un Murphy ecográfico positivo, imagen en gas o fluidos perivasculares, ¿no? Y para indicar si tenemos una sospecha diagnóstica, se tiene que tener en cuenta por lo menos un ítem del grupo A o más el grupo B. Y para que sea un diagnóstico definitivo, tenemos que tener en cuenta un ítem de cada grupo, ¿no?, y el cual indicaría que es una colicistitis aguda. Dentro de ello también tenemos que tener en cuenta que el método o el gol estándar para el diagnóstico de una colicistitis aguda es una ecografía abdominal, donde que en la ecografía abdominal vamos a ver que la vesícula biliar va a tener en un diámetro lateral va a tener mayor a 80 milímetros, y en un diámetro transverso vamos a tener que va a tener un grosor de mayor a 40 milímetros. También se puede encontrar en la ecografía lo que es el signo de Riel, como se puede ver en la imagen, o en doble carril, ¿no? Y el signo de Murphy ecográfico es cuando al momento que se le está haciendo la ecografía, al poner el ecógrafo, va a sentir un dolor, ¿no?, en el momento de poner el ecógrafo. Y dentro de lo que es el examen de la ecografía, también vamos a ver que va a haber líquido alrededor de la vesícula, y la vesícula también se va a encontrar distendido y las paredes pueden estar edematosas y se van a observar, ¿no?, lo que son los cálculos. En las mujeres embarazadas no se puede utilizar lo que es un atajo o unas radiografías simples, ya que estas pueden exponer, ¿no?, o por las radiaciones ionizantes al feto. De igual manera, la colangiopancreatografía por resonancia magnética solo se puede utilizar en casos que ya sean complicados. Y la colecintigrafía o el escaneo de ida, esto se hace de vez en cuando, o no es frecuente, pero se puede realizar este tipo de examen en caso se necesite una toma de decisión, ¿no?, qué es lo que se va a realizar o qué es lo que se va a realizar, ¿no?, en la paciente. También se tienen que tener en cuenta los criterios de gravedad. Tenemos 3 criterios, lo que es el grado 1, grado 2 y grado 3. En el grado 1 vamos a ver que la colicistitis aguda en un paciente saludable no va a haber disfunciones orgánicas, ¿no? Solo va a haber cambios inflamatorios leves en la vesícula biliar. Y en el grado 2, que es el moderado, ahí sí vamos a ver que estas ya se pueden acompañar por la presencia de glóbulos blancos mayor a 18.000 milímetros cúbicos,
puede haber ya una masa dolorosa palpable en el cuadrante superior derecho. También puede ya haber una duración de síntomas mayor a 72 horas, marcadores inflamatorios locales, y en el grado 3 ya va a haber compromiso de órganos, como puede haber una disfunción cardiovascular, una disfunción neurológica, donde vamos a ver que hay una disminución del nivel de conciencia, una disfunción respiratoria, donde que la razón de presión de oxígeno sobre FiO2 es menor a 300. En la disfunción renal puede haber una oliguria, una creatinina sérica mayor a 2 miligramos por decilitro, o también una disfunción hepática con INR mayor a 1.5. También a ver si hay una disfunción hematológica, donde que las plaquetas se encuentren menor a 100.000 milímetros cúbicos. Entonces, en cuanto a lo que es el tratamiento, el primer tratamiento en una colecistitis aguda el tratamiento es quirúrgico, pero en las mujeres gestantes se tiene que tener en cuenta el tratamiento conservador, y más que todo en el grado 1 y el grado 2 se toma en cuenta este tratamiento conservador. Entonces, si tenemos una paciente que ya tiene una colecistitis aguda, tenemos que hospitalizarla, se tiene que suspender la vía oral, se tiene que comenzar a rehidratar con fluidos intravenosos. Para calmar el dolor se le puede dar analgésicos o antiespasmódicos, y en ocasiones, o si es necesario, se le puede dar lo que es la oxigenoterapia, ¿no? Y también se le da lo que es el tratamiento de antibiótico, también como terapia profiláctica, ¿no? Como ya les indiqué, porque puede presentar lo que es puede haber una Escherichia coli o un Enterococcus o Klebsiella o Pseudomonas, ¿no? El cual, según los grados de severidad, también se le va a dar lo que es el tratamiento con antibiótico. Por ejemplo, en el grado 2, lo que se les debe indicar son penicilinas combinados con una piperacillinata sulbactam, o también se le puede dar lo que es una ampicilina más sulbactam, pero la ampicilina y sulbactam ahora es resistente, ¿no? Lo que es a la E. coli, el cual ya no se les está dando, pero también se puede dar lo que es una amoxicilina con ácido clavulánico, pero esto también se tiene que tener mucho cuidado, ya que esto puede ocasionar una enterocolitis necrotizante en el recién nacido. En un grado 1 y grado 2 de severidad se le puede dar tanto penicilinas como carbapenem. El carbapenem que se le puede dar es el ertapenem, y en el grado 3 ya se le puede dar, ¿no?, lo que es los carbapenem, como el ertapenem, meropenem, doripenem o imipenem más cilastatina. Aquí vemos un cuadro donde que ya igual al que les mencioné, donde que según el grado de severidad se les puede dar, ¿no?, los antibióticos en mujeres embarazadas. Hasta se le puede llegar a dar lo que son los monobactámicos, ¿no? En el grado 3, como el Aztreonam más metronidazol. También se le puede dar, ¿no?, lo que son las cefalosporinas, la clindamicina y el Aztreonam tienen un buen perfil de seguridad en las pacientes embarazadas, pero también los aminoglucósidos, estos son relativamente seguros, pero pueden conllevar, ¿no?, lo que es a un riesgo de ototoxicidad y nefrotoxicidad fetal y también materna. Pero también se puede tener en cuenta lo que son las fluoroquinolonas. En sí las fluoroquinolonas se evitan, ¿no?, en pacientes embarazadas debido a una posible toxicidad en el feto. Como les mencioné, el mejor tratamiento para una colecistitis aguda es la colecistectomía, el cual la colecistectomía se debe evitar la cirugía durante el primer y tercer trimestre para minimizar más que todo riesgos, ¿no? En el primer trimestre para evitar tal vez un aborto espontáneo, y en el tercer trimestre para evitar lo que es un parto prematuro. Pero la colecistectomía es una forma segura y eficaz de realizarlo durante el embarazo.
En el tercer trimestre vamos a observar, como les decía, un parto prematuro, pero también puede haber una mayor hospitalización, ¿no? Tanto de la madre como de la madre, ¿no? Una mayor hospitalización, ya que ese sería uno de los riesgos también que presente. Entonces, aquí vamos a ver dos tipos de colecistectomía, la laparoscopia y la abierta. Estos dos tipos de colecistectomía el procedimiento como se va a realizar va a ser de la misma forma tanto en mujeres embarazadas como en mujeres no embarazadas, va a ser lo mismo, solo va a haber algunas pequeñas modificaciones a la técnica estándar de la colecistectomía laparoscópica, perdón, de la colecistectomía. Dentro de las ventajas que vamos a tener, por ejemplo, en una colecistectomía laparoscópica, es que ya sea en una mujer embarazada o en una mujer no embarazada, estas van a tener una menor morbilidad, la recuperación va a ser más rápida, las estancias intrahospitalarias van a ser más cortas, va a tener un menor riesgo de complicaciones, la recuperación va a ser más rápida del tránsito intestinal, va a haber una menor incidencia de hernias y de dolor postoperatorio. Adicional a esto, en las mujeres embarazadas va a haber un menor riesgo de depresión fetal debido al menor uso de narcóticos. También va a haber una menor tasa de parto prematuro e irritabilidad uterina. Pero también vamos a ver que va a haber desventajas de una colecistectomía laparoscópica. Por ejemplo, puede interferir con la visualización adecuada del campo operatorio y determinar un mayor riesgo de las lesiones al desplazar, ¿no?, lo que es el intestino fuera de la pelvis. También va a haber, cuando el útero está aumentado de tamaño, tiene un riesgo de ser lesionado, ¿no? Sobre todo durante el montaje laparoscópico. Y la técnica que va a utilizarse puede tener limitaciones de la maniobrabilidad instrumental, es decir, del movimiento al momento de poner tal vez los trócares va a haber una limitación y puede ocasionar un daño a nivel de los vasos sanguíneos, ¿no? También puede haber un riesgo potencial de disminución del flujo uterino placentario secundario al aumento de la presión intraabdominal determinado por el neumoperitoneo, ¿no? O también un riesgo teórico de irritabilidad y dinámica uterina inducida por la manipulación del útero. Entonces, como les mencionaba, va a haber algunas modificaciones a las técnicas estándar para la colecistectomía laparoscópica. Va a haber, las pacientes se deben colocar, ¿no?, ligeramente con la cabeza hacia arriba e inclinadas hacia la derecha. Esa sería una de las modificaciones, ya que como sabemos, el útero está, según en qué trimestre se encuentre, va a presionar lo que es la vena cava, ¿no? Y el útero, al momento de desplazar ligeramente hacia la izquierda la paciente, el útero se va a separar de la vena cava. También en la colecistectomía laparoscópica se prefiere usar las técnicas abiertas, que es la de Hasson, para obtener un acceso inicial al abdomen, ¿no? Y los trocares generalmente se colocan en las ubicaciones habituales, como se muestra en imagen. Lo que vamos a ver primero es el acceso, ¿no? Perdón, en el cuadrante superior izquierdo, como se ve aquí en la imagen, a través de un puerto supraumbilical, ¿no? Y en este cuadrante se inserta lo que son las agujas de Veres, el cual se tiene que hacer una descompresión gástrica con una sonda orogástrica antes de la inserción de la aguja, que va a minimizar el riesgo de la perforación gástrica, el cual la aguja debe tener un ángulo de aproximadamente de 15 grados caudal para minimizar el riesgo de la lesión a nivel esplénica. Y tenemos el otro puerto, que es la supraumbilical en sí, esta de aquí, que se va a colocar a 6 centímetros por encima del fondo con la técnica de Hasson, que es un método, ¿no?, de entrada que va a reducir el riesgo de perforación de órganos. Y tenemos los puertos adicionales necesarios para realizar una colecistectomía laparoscópica, que incluyen, ¿no?, 2 puertos a 5 centímetros en el cuadrante superior derecho y un puerto a 5 milímetros, perdón, y el otro es a 11 milímetros en el epigastrio, ¿no?, como se puede ver en esta imagen. Entonces, el procedimiento para la extracción de la vesícula va a ser lo mismo en una
va a ser igual a una colecistectomía, a la paroscópica, el cual primero tenemos, ¿no?, lo que es la ubicación de los puertos, que ya les mencioné. Luego es la retracción inicial de la vesícula. Luego tenemos lo que es la visión crítica de la seguridad, es decir, ver, ¿no?, dónde se encuentra o observar lo que es el triángulo de Calot. Luego tenemos el clipaje y la división de la arteria cística y el conducto. Luego tenemos la disección de la vesícula biliar del lado hepático, del lecho hepático, perdón. Y luego tenemos lo que es la extracción de la vesícula biliar, ¿no? Y en una colecistotomía abierta también va a haber algunas modificaciones que es de igual forma, ¿no? A la paciente se tiene que colocar ligeramente con la cabeza hacia arriba y se inclinan hacia la izquierda, ¿no? En aquí se va a preferir una inserción a nivel subcostal, ya que permite un acceso más fácil, ¿no?, a la vesícula biliar cuando el útero es muy grande, ¿no? Y con respecto al procedimiento, se realiza de igual forma, ¿no? Al manejo estándar de una colecistectomía abierta y a la extracción de la vesícula, como ya se les mencionó anteriormente, ¿no? Después de una colecistectomía se tiene que tener cuidados posoperatorios. Tenemos que estar monitorizando la frecuencia cardíaca fetal y la actividad uterina en la sala de recuperación, ¿no? Según corresponda a la edad gestacional que se encuentre o el momento que se le ha realizado la colecistectomía. También ya la madre puede volver a tomar o a beber líquidos claros una vez que No, la de caso no, anestesia no, ya... estaba buscando. No, deja mientras hay nomás. Estoy en. Ya. Ya, bacán. Y en una cirugía laparoscópica se puede dar de alta, ¿no? En el mismo día que se le ha hecho la cirugía o al día siguiente, también que tenga ciertas contraindicaciones. Y mala historia. Sí. A menos que presente, ¿no?, lo que es infiltraciones uterinas o sangrado vaginal o un dolor o náuseas persistentes, ahí sí se puede quedar todavía tal vez la paciente, ¿no?, hospitalizada. Y una cirugía abierta, la estadía es máximo de 2 a 4 días y se pueden utilizar opioides y antieméticos para evitar lo que es el dolor o las náuseas postoperatorias. El uso del paracetamol tiene que ser menor, del paracetamol tiene que ser menor a 2 semanas, ya que solo se tiene que utilizar en un corto plazo, ¿no? Y debemos evitar de utilizar los AINES, ya que esto especialmente después de las 32 semanas de gestación, ya que este puede ocasionar un cierre prematuro del conducto arterioso fetal. También vamos a tener diagnósticos diferenciales de una colicistitis aguda con la preeclampsia, el hígado graso agudo, un desprendimiento de membranas, una rotura uterina o una infección intraamniótica, ya que en la preeclampsia también vamos a ver que va a presentar un dolor abdominal. En el hígado graso vamos a ver que la paciente puede presentar náuseas o vómitos o dolor abdominal y hasta puede llegar a producir una ictericia. De igual forma, en el desprendimiento va a haber un dolor abdominal, puede haber sangrados, de igual forma en la rotura y en las infecciones intrauterinas también, ¿no? Que va a haber dolor o también puede haber presencia de microorganismos. Eso sería todo, doctor. Muy bien, excelente. Excelente exposición, felicitarlos. En este caso, por el tema, felicitarte por el tema presentado para el día de hoy, Luz. Muy bien, empecemos. Proyecta tus diapositivas y vamos aclarando algunas cosas. Amplíalas, por favor. Muy bien, colecistitis aguda, una patología quirúrgica, generalmente, en el embarazo, siempre y cuando se complique. Pero la pregunta es, ¿la colecistitis aguda como tal se opera o la colecistitis aguda complicada, la complicada?
Porque recuerden que en el embarazo el hecho de que la progesterona esté incrementado, la secretina, la colecistoquinina y demás, hacen de que la vesícula pues no tenga una contracción eficiente y por lo tanto no elimina todo el contenido biliar de su espacio. Y al tener esto, también existen pacientes con predisposición a formar bilis espesa o más densa, con más contenido de colesterol. Y pues estas pacientes también se predisponen o tienen mayor riesgo de formar cálculos o litos biliares. Y a eso se suma el embarazo, ¿no? La no contracción eficiente. Y pues esto hace que se formen, ¿no? Los litos por aposición, o sea, se sobreponen cuando hay sedimento. Estos cálculos complican a este órgano que es la vesícula, ¿sí? Sí, y pues pasa de que el cálculo cuando se enclava en la zona de salida del bacinete, el bacinete está precisamente en la zona de salida hacia el conducto cístico, que va hacia el conducto colédoco. Se enclava el cálculo, la vesícula contrae y contrae, y al no poder vertir el contenido hacia el conducto cístico, es donde se produce un aumento de volumen en pared y este genera en sí la distensión de la vesícula biliar y por tanto el dolor. La buena noticia acá es de que gran parte de las colecistitis remiten en el embarazo, pero hay un grupo que realmente es persistente y realmente pues se acondiciona o genera unos cambios a nivel biliar, de la vesícula biliar, que se considera como criterios de cirugía para no complicar, porque muchas veces se puede visualizar, así como describieron en la anatomía las medidas, también es importante considerar la medida de la pared de la vesícula. La pared, ¿no es cierto? Cuando esta pared se va edematizando, pues al ultrasonido podemos ver un doble espacio, ¿no? Un doble espacio y aumento del grosor de la pared, que también estos tienen nombres, ¿no? Tienen nombres, cuando ya hablamos de un piocolecisto y demás, cuando ya esta vesícula está reinflamada o está incluso muchas veces infectada, pues complican, ¿no? Si es que se llegara a perforar, que gracias a Dios no es muy frecuente, el problema es serio. Recordemos que no necesariamente una colecistitis aguda puede ser litiásica, también es alitiásica, o sea, sin necesidad de tener litos. Y a esto se asocian los parásitos. ¿Qué gérmenes generalmente van para acá? ¿Quién me puede decir? Infección hepática, doctor. Ascaris lumbricoides y la salmonelosis, Salmonella typhi. También la salmonella le gusta estar ahí, les comento. Y son las famosas colestitis alitiásicas. Muy bien. Ahí le han puesto, ¿no? Ya como complicación litiásica, el 90-95%, ¿por qué? Porque, pues, el efecto mecánico, ¿no? Del enclavamiento del cálculo a nivel del bacinete. Repito, el bacinete es la zona de salida ya, la zona de salida, ¿sí? Y donde ustedes ven que la vesícula está toda gordota y hacia la zona de salida se va adelgazando, ¿no es cierto? Ese es el bacinete. Donde el cálculo está dando vueltas, ahí dando vueltas, pero por presión sale hacia la zona de salida y se enclava ahí en la zona de salida en ese embudo. Y la enfisematosa, que también puede ser secundaria a procesos bacterianos, que también se asocia en este caso a TIFI, ¿no? Muy bien. Muy bien. Entonces, siguiente. Los factores de riesgo, bueno, la epidemiología, ¿no? Es un 10% de la población mundial. Es más predominante en mujeres que en varones porque las mujeres tienden a engordarse fácilmente. Su estado hormonal las predispone y básicamente esto mediado por el estrógeno. ¿Sí? ¿Sí? Y por ende, ¿de dónde deriva el estrógeno? El colesterol. ¿Y qué necesitan para sintetizar estrógeno? En algunas mujeres también colesterol. Entonces, en mujeres adultas también. 4.5% de las colecistolitiasis pueden ser hasta sintomáticas. Sí, hay pacientes que viven con sus piedras ahí y más gracias a Dios, no presentan esos cuadros litiásicos agudos, conviven, o hasta a veces cuando hay una pequeña ingesta de grasas, sintomáticas en algunas. Por suerte el lito es tan grande que a veces no llega a impactar, pero sí cuando llega a impactar, pues puede provocar hasta un cuadro que se llama, en este caso, una colecido síndrome de Mirici.
Inicia es cuando ya el cálculo incluso no tiene a dónde ir y llega a perforar realmente la vía o se mete, en este caso incluso hasta coledo. ¿Ya? A veces no es muy frecuente, pero sí son cuadros severos, ¿no? Y el 0,5% que son sintomáticos y el 40% quirúrgicos, ¿no? Mientras están embarazadas. Como les digo, en el embarazo, incluso puede ser estas sintomáticas. ¿Por qué? Porque es el factor predisponente, ¿no? De desarrollar litos. Los factores de riesgo, obesidad antes del embarazo, la multiparidad, doctor, ¿pero qué tiene que ver tener hartos hijos? Simple, que en cada embarazo la cantidad de progesterona es mayor, esa vesícula se ha vuelto más floja durante esos periodos y por ende había esa predisposición por formar cálculos o litos. Sí, y en otras pacientes también, en este caso, en algunas también que no gestan, ¿no? No están gestando. Pacientes que usan múltiples hormonas, anticonceptivos de modo irregular, que también predispone a esto. Siguiente. El riesgo de morbimortalidad materna, vale decir básicamente fetal, también se da como el mismo problema irritativo del apéndice, ya que si hay irritación peritoneal también puede irritar preuterina, desencadena trabajo de parto, partos pretérmino y por ende también morbimortalidad mayor neonatal. La fisiopatología sí lo he explicado bien bonito, donde básicamente hay una alteración, en este caso en la motricidad biliar, y por ende cuando hay una obstrucción por el lito, este lito obstruido en el bacinete puede llevar a los cuadros de isquemia por la misma compresión de pared, que ustedes saben que por esa pared transcurren vasos sanguíneos. Y la isquemia, ¿en qué resulta la isquemia? ¿Se acuerdan, doctores? Cuando hay isquemia, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se manifiesta un tejido cuando hay isquemia? Dolor, doctor. Produce dolor. Es por eso es que hay dolor. A la distensión, compresión de esos vasos que van entre esa pared de la vesícula biliar y se manifiesta con dolor, básicamente, ¿no? Muy bien, siguiente. Dentro de lo que es la clasificación tenemos la colecistitis edematosa, que va el tiempo en los 2 a 4 días, la necrotizante 3 a 5 días, supurativa en 2 a 10 días y una crónica en más de 10 días. ¿Sí? Básicamente estos se diferencian en el tiempo y en los cambios que va a haber, ¿no? A nivel de esta estructura que es la vesícula biliar. Pues cuando es un cuadro crónico se da generalmente cuando los litos son grandes, no pequeños, que estos transitoriamente se quedan en el bacinete y pues se mueven, ¿no? Pero más los preocupantes son en este caso la necrotizante y la supurativa, ya que estos están muy acompañados de complicación peritoneal, básicamente, ¿no? Si es que realmente llegara a perforarse la vesícula. Pero esto, antes de que pase esto, la paciente presenta un dolor muy, muy marcado que ya nos prevé ello, ¿no? Nos alerta de ello, ¿sí? Dentro de la formación de los cálculos y demás, lo que nos tiene que preocupar es entre los cálculos que tiene una mujer o los litos, si son grandes o pequeños. Los grandes de alguna manera espantan por el tamaño, pero son menos, traen menos complicación que los pequeños. Y esto a razón de que, y lo han hecho en cirugía, es cuando tenemos pequeños litos o microlitos, estos pasan al conducto cístico y se van a través del colédoco hacia la desembocadura a nivel duodenal, a nivel intestinal duodenal, ¿no? A nivel de la ampolla de Vater, ¿no es cierto? Donde desemboca en cañón de escopeta el Wirsung y el Vater, el Wirsung y el colédoco, ¿no es cierto? Y pues por la obstrucción mecánica a este nivel también produce una obstrucción del conducto de Wirsung y por ende también una reacción a nivel pancreático, donde estas enzimas digestivas luego que salgan a la vía digestiva, ¿sí? Terminan vale decir el término, digieren al propio páncreas, muy asociados con pancreatitis aguda, ¿no? Microlitiásicas, ¿bien? Ten mucho cuidado. Siguiente. Manifestaciones clínicas, el dolor típico en cuadrante superior derecho, que puede irradiar epigastrio, sí, podría ser un dolor irradiado, pero generalmente en hipocondrio derecho. A diferencia de la apendicitis, el dolor en cuadrante superior derecho no cambia, se mantiene, a diferencia de una apendicitis en el embarazo, ¿ya? Incluso puede ser hasta retrocostal, porque te recuerda que el diafragma cede un tanto, ¿sí? En promedio un borde de 3 centímetros o 3 dedos para arriba.
Por eso que muchas veces cuando tú palpas, a veces estás palpando hasta directamente la vesícula y el dolor es marcado. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Las náuseas, los vómitos y la anorexia, que no es típica, como en el caso de la apendicitis, pero puede haber. ¿Sí? Y el examen físico, la fiebre, taquicardia, ictericia, hipersensibilidad resistente, focales en cuadrante superior derecho. La ictericia, un cuadro por un cuadro obstructivo típico, la taquicardia por el dolor y la fiebre, sospechar en cuadros incluso ya de cuadros crónicos o hasta incluso cuando hablamos ya de algo más complicado, que es una colangitis, que no es más que la infección localizada y el proceso obstructivo a nivel del colédoco y donde ya está formando hasta pus, ¿no? Muy bien. Siguiente. Laboratorios es importante determinar la leucocitosis, las transaminasas están elevadas, son enzimas hepáticas y por ende nos dan a entender de que hay un proceso obstructivo e inflamatorio. El PCR como factor inflamatorio precoz, ¿sí? ¿Sí? La hiperbilirrubinemia, las fosfatasas alcalinas y la milasa. Como hablamos en clases, las fosfatasas alcalinas sí se pueden elevar, pero no son específicas. Ahora, si yo veo un cuadro biliar típico, obviamente voy a enfocar a ello, ¿no? La fosfatasa se eleva, en este caso propio de los procesos inflamatorios desde el inicio del embarazo. Recuerden que el embarazo es un proceso inflamatorio. Una gripe, hasta menstruando, la fosfatasa alcalina se eleva. No es específico, por si acaso. Los criterios diagnósticos de Tokio están en una inflamación local donde vemos un Murphy positivo, una masa y dolor y sensibilidad del hipocondrio derecho, típico. Inflamación sistémica, puede haber fiebre, PCR elevado y leucocitosis, o sea, cuando ves que es un cuadro ya que lo tienes buen tiempo. Y estudio de imágenes siempre va a ser el gol estándar, el ultrasonido. ¿Qué tenemos que ver? Que hay engrosamiento de la pared de más de 5 milímetros. O sea, yo veo una pared de 5 milímetros o más, me preocupo porque quiere decir que esa vesícula está inflamada. Está tan tensionada conteniendo esa bilis que no puede a dónde salir, como quien te dice, apúrate que estoy por reventarme, ¿no? Bien, como hasta la misma pared llega a engrosar el mecanismo de defensa para no romperse. Distensión de la vesícula, morfio ecográfico positivo, que muy bien lo he explicado, es que cuando pones el equipo de ultrasonido, la sonda o el transductor, pones sobre el hipocondrio derecho y hay dolor. Ese es un morfio positivo ecográfico. Y pues incluso podemos ver hasta gas, hay meteorismo. Y fluido perivesicular. Si hay imagen de gas que es una colecistitis enfisematosa, es preocupante, poco frecuente pero preocupante. ¿Sí? Sí, muy bien. La sospecha diagnóstica es un criterio de A más uno de B, o sea, un Murphy con fiebre o una masa de sensibilidad hipocondrio derecho con leucocitosis. Y el diagnóstico definitivo es tener uno de cada uno de estos criterios, en este caso, sumar cada uno de estos criterios para dar positivo en los criterios diagnósticos de Tokio. Muy bien. Siguiente. Dentro de lo que es los signos ecográficos, está bien. Tenemos el signo de doble carril cuando hay dilatación de pared. Esa es una colecitis enfisematosa. O sea, el aire se mete entre la pared, divide la serosa de la capa muscular. Y el signo de Murphy ecográfico, líquido alrededor de la vesícula, incluso hay la vesícula distendida con paredes edematosas, ¿no? Lo que importa acá es que una vez evaluada la paciente con los cálculos, es determinar primero si es una colecistitis litiásica aguda, ya, perfecto. Pero ¿qué edad gestacional tiene la paciente? Recuerden que mientras la paciente tenga, igual que apéndice, menos de 20 semanas de edad, nos preocupamos. Manejo estrogénico, manejo progestágeno alto, ¿sí? Con progesteronas para tener el útero relajado en quiescencia. Esto va a facilitar que el útero no se irrite y si no se irrita, menor riesgo de partos pretérminos si estamos pasando las 22 semanas. Y si tiene menos de 22 semanas, que en realidad es lo que tenemos que tener cuidado, es amenazas de aborto o abortos. Un segundito. Un segundito, doctores. Un segundito. Aló, aló. Ya, muy bien. Entonces, eso es importante en cuanto a definir. ¿Tiene menos de 20, 22 semanas o más de 20, 22? ¿Para qué? Para actuar. La cirugía, actualmente, el manejo gold standard es, se recomienda el manejo laparoscópico. Puede ser cirugía abierta, sí, pero actualmente menos invasivo, con menos maniobras,
vale decir, manipular menos a la paciente. Bueno, se recomienda en la escuela las escuelas de cirugía prefieren el estudio laparoscópico, el manejo laparoscópico. Esto a través del punto de Palmer. Adelante, doctora, en manejo quirúrgico. A ver, siguiente. Tratamiento. Ya, ahí nos vamos a quedar. Retroceda un poquito. Ahí nos vamos a quedar. En tratamiento. Un antes, dos antes. En tratamiento nos quedamos. Denme 5 minutos, un break para continuar.
Muy bien, doctor, y retomamos. Entonces, decíamos de que si hay una colicistitis en cuanto al manejo, nosotros vemos de que pues esta paciente tiene más de 20 semanas, el éxito de la cirugía es alto porque pues hay menos riesgo de, en este caso, amenaza de aborto, o en su defecto, si tiene 30 semanas y demás, menos riesgo de amenaza de parto pretérmino, porque responde muy bien al tratamiento de lo que es progesterona. Y también cuanto a la viabilidad fetal, o sea, vale decir la morbilidad, morbimortalidad fetal, ¿no? Mejora. Si incluso es una gestación de 30 a 32, podemos madurar pulmones, tocolizarla y demás. Pero si es una gestación menos de 20, 22, 20 semanas, hay mayor riesgo de aborto, ¿no? Eso tienen que saberlo. Básicamente el tratamiento es antibiótico, básicamente antiespasmódico y analgésico. Recuerden que todo paciente que tengan con un cuadro de dolor abdominal ajeno al embarazo, pues no pueden usar analgésicos hasta no ser diagnosticada. Como bien lo han aprendido en cirugía, no enmascarar el cuadro, ¿ya? Para empezar. Dentro de lo que acabo de hablar y lo mencionado aquí, que es la rehidratación, la analgesia, que en este caso la oxigenoterapia si fuera necesaria en la madre para el feto, y el tratamiento antibiótico profiláctico, que cubra básicamente estos gérmenes, E. coli, Streptococo, Klebsiella y Pseudomonas. Y básicamente en estos están las aminopenicilinas y las penicilinas, ¿sí? Entonces, es donde nosotros podemos hacer o cubrir estos gérmenes, o incluso lo que actualmente hacemos es usar cefalosporinas de tercera generación, que nos dan mayor cobertura y menor riesgo a resistencia a tratamiento, ¿sí? La amoxicilina con ácido clavulánico no se puede usar. No, no necesariamente te tiene que ser un... Es cierto, están asociados con una enterocolitis necrotizante, pero quiero que lean y van a ver ahí cómo describen estudios insuficientes, o sea, donde no te dicen específicamente qué te va a causar, pero no está recomendado. Mucho cuidado. ¿Ya? Muy bien, en gestantes, incluso hasta en lactantes, ¿ah? Mucho cuidado. Muy bien, siguiente. Siguiente. Dentro del manejo laparoscópico, eso justo quería hablar. Ah, ahí está muy bien, ahí está bien. El abordaje ya no, y en este caso no lo va a hacer tanto abdominal, porque recuerden que el útero ya está a nivel de, o incluso pasa la cicatriz umbilical, porque eso es un punto de abordaje. En realidad es la primera incisión que hacemos para introducir la cámara, el primer trocar. Pues hay incidentes, ¿no? Donde tuvimos incidentes en algunos hospitales donde incluso el trocar llegó a perforar el mismo útero. Considerar eso. Por esta razón, los puntos de abordaje son lateralizados hacia hipocondrio izquierdo, donde hablamos de los puntos de Palmer, el punto de Palmer. Y cuando se usa la técnica de Hassan o Hassan, esto se atribuye al nombre de un trocar que se llama trocar de Hassan o Hassan, que es un trocar que no se, o sea, generalmente lo que se hace es usar el trocar entre las manos y usar un punzón, como meter una aguja. La técnica de Hassan no hace esto, es una técnica abierta donde levantamos el tejido, abrimos piel, suspendemos, visualizamos aponeurosis, sí, en su efecto hasta llegar a peritoneo, aperturamos y recién se pone el trocar, no se punza a presión. Y se fijan los lados del trocar que tienen unas orejitas con unos hilos. Se suturan al costado de la piel para que el trocar no se salga. Es la técnica abierta o la técnica de Hassan. La aguja de Verres, que ya no se usa actualmente, tiene el fin de entrar al peritoneo y donde tú puedes visualizar de que al meter la aguja, si sale aire o sale agua o sangre. Si sale aire, le ponen en la superficie de la agujita un poquito de agua. Imagínense la aguja número 21, que es la aguja verde, de cabeza verde, de cualquier inyectable. Lo ponen sobre un globo, sale aire, pero si el globo está lleno de agua, sale agua. Y entonces, ¿cómo darme cuenta si es aire? Le ponen en la punta de la aguja, o la punta posterior, vale decir, la zona verde, un poco de agua y empezar a burbujear. Para eso servía la aguja de Berres, para saber si estabas en cavidad, en peritoneo, donde solo sale aire, o en su defecto, estabas en cavidad, se me ocurre uterina o un vaso. ¿Ya? Listo. Los toques generalmente se colocan en ubicaciones, ¿no es cierto?, a medida que el otro aumente de tamaño. Si es un feto pequeño, 12 semanas, 11 semanas, pues todavía podemos hacerlo por la técnica clásica, que es por el acceso en vía umbilical. Si tiene más de 20 semanas, ya el abordaje, en este caso, es por el punto de Palmer, donde están los puntos rojitos, el punto superior, más cercano a reborde costal izquierdo. Y los puntos de abordaje para los trócares son los puntos negros, donde podemos poner
En este caso, las pinzas, que son, podemos poner las pinzas que usamos, ¿no? Maryland, Grasper, esas pinzas que nos ayudan a movilizar la vesícula y demás para poder hacer la colecistectomía. No se olviden, el punto de abordaje se llama Palmer. Palmer, punto de Palmer, ¿ya? Muy bien, siguiente. Dentro del manejo quirúrgico es la misma técnica, despegar la vesícula uterina de su lecho, ¿sí? Y así progresivamente llegar hacia lo que es el conducto cístico, identificar la arteria cística, ¿sí? La arteria cística, ligarla y posteriormente ligar el conducto cístico y así extraer la vesícula biliar, que en teoría es fácil, pero eso no requiere entrenamiento, ¿no? No es difícil, pero requiere entrenamiento. En esta vida se dice que nada es difícil, solamente es entrenarse y dedicarse, ¿sí? Muy bien, siguiente. Siguiente. La colecistectomía abierta, que también es parte de una de las técnicas que se pueden realizar en el embarazo, pero estas asociadas más a mayor manipulación, el acceder, el liberar, el aperturar el área de cirugía, desplazar intestinos y demás, predispone a mayor riesgo de irritación uterina. Y si hay irritación uterina, pues trabajo de parto, ¿no? Se puede desencadenar, sí. Dentro de lo que es la cirugía y el trabajo de parto, es importante el manejo con progesterona, altas dosis para relajar el útero, tener en fase de quiescencia. El efecto de anestesia se trabajó durante muchos años y la cual pues generalmente en cirugía laparoscópica es la anestesia general, ¿no? General, con paciente intubada y con manejo estricto, ¿no? De lo que es de gases, ya que el CO2 se ha asociado con taquicardia y esto se suma a efectos de anestesia. Pero esto ya es netamente manejo del anestesiólogo, ¿no? Netamente de ellos. Así es. Siguiente. El cuidado posoperatorio, escuchen y lean, vamos a leer esto. La frecuencia cardíaca fetal y la actividad uterina deben evaluarse en sala de recuperación inmediatamente si es que hay irritación uterina. Puede volver a beber líquidos una vez que pasen los efectos de anestesia por el riesgo de que, como la paciente ha sido intubada y con anestesias y ha estado sometida a anestesia, a veces recuperar el movimiento de los músculos glóticos y demás predisponen a un cierre inefectivo de la glotis y que la paciente se puede broncoaspirar. Tengan mucho cuidado con eso. Y pueden ser dadas de alta al día siguiente de la cirugía. Eso es lo bueno de la cirugía laparoscópica. Por eso es que ahora se prefiere usar la cirugía laparoscópica. Y básicamente, ¿por qué? Por el abordaje, ¿no? Las cicatrices más pequeñas, menor riesgo de ventración, menos dolor y por ende alta precoz. En menos tiempo. Muy bien. En la cirugía abierta todo lo contrario, ¿no? Tienes una estancia de la paciente hasta 4 días. Dolor, por tipo de corte y demás. Y mayor riesgo por el estrés de irritación uterina. Se puede usar opioides, sí, y antieméticos, sí, se puede usar. Uso a corto plazo de paracetamol y narcóticos, sí, básicamente paracetamol. Ya sabemos que los AINES también predisponen a qué, a la persistencia del conducto arterioso, ¿no? Y acá lo nos dice evitar los AINES sobre las 32 semanas, porque precisamente lo que les digo, por el riesgo de persistencia del conducto arterioso, ¿ya? Muy bien, siguiente. El diagnóstico diferencial es importantísimo. ¿Qué me da dolor a nivel de hipocondrio derecho? Cuadros de preeclampsia. Cuando dijimos que hay, en casos de preeclampsia severa, con de severidad, hay hemorragia, hay hematomas subcapsulares, se pueden considerar incluso o condicionar a dolor en hipocondrio derecho. Ojo, ojo. Hígado graso agudo del embarazo, hígado graso agudo del embarazo también. Desprendimiento de prematura de placenta. Si es fúndica la placenta, te podría dar una ruptura uterina también. Y una infección intramniótica, una coriamnionitis, donde el útero se pone irritable también. No se olviden, son los diagnósticos diferenciales. Muy bien. Esa sí es pregunta de examen. Siguiente. Muy bien. Muy bien, Luz. Está bien la exposición. Lo que quiero es que las exposiciones también lo enfoquen más a lo materno, ¿no? Es cierto, no es un cuadro que no es muy frecuente, pero tienen que tener idea de qué es lo que pasa. Muy bien, Luz, muy bien. Felicitaciones por la exposición.
Listo. Gracias. Lo que voy a pedirles es que ya tenemos dos temas de exposición. El tema de mortalidad materna, quiero información actual. Actual. Dentro de las causas de mortalidad materna, hablábamos a un inicio que decía de que la hipertensión gestacional había pasado a la primera causa de mortalidad materna, ¿se acuerdan? Sí, pero estadísticamente estamos en lo mismo otra vez. La primera causa de muerte es la hemorragia postparto. O las hemorragias, sí, la hemorragia básicamente. Miren a qué hemos vuelto. La pandemia, no lo sé, falta de personal, no lo sé, capacitación, tantas cosas, ha hecho que volvamos a lo de antes. Y no solo en el Perú, no se sienta mal, estamos así a nivel internacional. La primera causa es sangrado, muerte materna sangrado, ya no está en el primer puesto del estado hipertensivo. Sí, sí, esa exposición y la que viene, pero estaba muy preocupado porque pues hay dos temas que quedaron no claros, sí, que yo los voy a volver a presentar, que es el de cesárea. Uno es el de cesárea, sí, que voy a hacer toda una clase entera de ello, les voy a repasar todo lo que es la técnica quirúrgica, no porque vayan a ser cirujanos, sino van a entrar a quirófano a ayudar y para que tengan idea qué es lo que se está haciendo, ¿no es cierto? Y los cuidados los repasos. Vamos a hacer un repaso en general de todo el tercer aporte, ya porque veo que va a quedarnos días y eso es un punto a favor nuestro. Ahora, si quieren hacer mesas redondas y repasos del primer y segundo aporte, gustoso, lo vamos a hacer. ¿Sí? Muy bien, preguntas. Doctor, en base a, bueno, en cuestión a la exposición de mortalidad materna, damos más importancia a los datos a nivel nacional, ¿verdad? Exactamente, nacional, nacional. Primero conocer nuestra realidad, sí. Está bien, doctor, gracias. Doctor, buenas tardes. Doctor, una pregunta. Para el tratamiento del dolor en la colecistitis, ¿está contraindicado el uso de AINES? ¿Existe algún otro analgésico que se pueda usar? ¿Podrían ser los opioides? Sí, opioides también puedes usar. No Puedes tiene usar. contraindicaciones, doctor, ¿no? Siempre, siempre les voy a decir algo. Siempre tengan cuidado cuando hablemos de una paciente de más de 32 semanas. De más de 32 semanas. Sí, en estas pacientes, por ejemplo, podrías usar tramadol, podrías usar en estas pacientes incluso ketorolaco, sí, podrías usar ketorolaco, pero a veces no hay a disposición, pero es la pura verdad. Incluso nosotros llegamos a manejar AINES, lo digo así, pero el cuidado ¿cuál es? Escúchenme bien, que a dosis altas te predispone a la persistencia del conducto arterioso. Doctor, le pusieron por accidente un metamizol de 1 gramo, no quiere decir que sí o sí va a haber persistencia del conducto arterioso, no. Ya, eso también quiero que lo tengan claro. Existen pacientes que si están sometidas a dosis altas o por periodos prolongados, sí aumenta el riesgo de la persistencia del conducto arterioso. ¿Ya? Y sí, podemos usar opioides también. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Doctores, que tengan buena tarde.